Las cuevas siempre han sido portales entre lo que sabemos y lo que tememos saber. La humedad de las paredes, el eco que distorsiona cada sonido, la oscuridad que traga la luz, lugares donde los límites entre los mitos y la realidad se desvanecen. Esta noche viajamos al corazón de Texas, donde las cuevas de Longhorn mantienen secretos que nadie debería descubrir. Historias de cultos ancestrales, desapariciones inexplicables y rituales de sangre que se remontan a los tiempos olvidados por la historia oficial. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en la parte posterior de tu cuello, como si algo te estuviera mirando desde las sombras? ¿Has escuchado susurros que parecen provenir de la nada? Es exactamente esta sensación la que habita las profundidades de las cuevas de Austin, donde el tiempo parece detenerse y algo muy viejo y muy hambriento espera a los visitantes, desprevenidos. Bienvenido a un viaje para el underground más oscuro de Texas. Soy Sam Houston, y en este episodio descubrimos los sangrientos secretos de lo que sucede cuando la gente común se aventura donde no deberían. Una advertencia. Las historias que estás a punto de escuchar se basan en informes reales y pueden alterar a los más sensibles. Si ha tenido una experiencia inexplicable en las profundidades de alguna cueva o lugar abandonados, comparta su historia con nosotros. Ahora enciende una luz, porque la oscuridad está a punto de envolverte. Hola. He observado fenómenos extraños en toda mi vida, pero lo que he presenciado en las cuevas de Longhorn me persigue hasta el día de hoy. Soy geólogo y trabajo con mapeo de cuevas para el Departamento de Recursos Naturales de Texas durante casi 15 años. Pasé por cientos de formaciones subterráneas, desde pequeñas grietas hasta complejos sistemas de cuevas que se extienden por millas, pero nada se compara con lo que encontré allí. Las cuevas de Longhorn están aproximadamente a 30 minutos del centro de Austin, en una propiedad privada rodeada de viejos robles y formaciones rocosas. La mayoría de los residentes locales solo conocen la parte turística, que ha sido mapeada en los años 70 y ha recibido visitantes desde entonces. Lo que pocos saben es que hay una red mucho más larga de túneles que se ramifican más allá de las áreas permitidas. En marzo de 2021, recibí una llamada del propietario actual. Había encontrado una apertura extraña mientras expandía su propiedad, algo que no estaba en ningún mapa oficial. Me pidió que investigara antes de contactar a las autoridades, ya que temía complicaciones burocráticas si era significativa. Llegué un martes por la mañana. El propietario, el señor Whitaker, un hombre de 70 años con una mirada que indicaba que había visto demasiadas cosas en su vida, me guió al área recién descubierta. Encontré esto cuando la excavadora rompió un muro de piedra caliza, explicó mientras caminábamos a través del terreno accidentado. Nunca he visto algo así, y mira que he conocido cada centímetro de esta tierra durante 40 años. La apertura era pequeña pero claramente artificial. A diferencia de las entradas de cuevas naturales, tenía marcas de herramientas en los bordes, como si hubiera sido sellado intencionalmente y luego reabrido por la excavadora. Oculto por densa vegetación y bloques de roca, era imposible ver, a menos que supieras exactamente dónde mirar. Equipado con mi casco, linternas adicionales y equipos de mapeo, me preparé para ingresar. El señor Whitaker estaría en la superficie, como mi contacto. Protocolo de seguridad básico para la exploración de cuevas. Ten cuidado, dijo, con seriedad que parecía excesiva. Hay historias sobre estas tierras que no les contamos a los turistas. Ignoré el comentario, pensando que es solo una superstición local. Después de revisar mi equipo, entré en la abertura, que pronto se amplió en un túnel atascado de aproximadamente 2 metros de altura. Las paredes tenían una textura extraña. En lugar de la rugosidad natural de la piedra caliza, parecían haber sido suavizadas. Y, como descendí, noté algo aún más inquietante. Símbolos tallados en la roca. No eran grafiti moderno, o incluso arte rupestre indígena que a menudo encontramos en las cuevas de Texas. Eran formas geométricas precisas, espirales y patrones, que se parecían a constelaciones, intercaladas con lo que parecía ser una antigua escritura que no reconocí. Tomé fotos y seguí bajando, la curiosidad superando la creciente sensación de incomodidad. Después de aproximadamente 50 metros, el túnel fluyó hacia una amplia cámara circular con un techo de cúpula de aproximadamente 20 metros de altura. Mi linterna no podía iluminar todo el espacio. En el centro de la cámara había una estructura que congeló mi sangre. Un altar de piedra perfectamente esculpido con canales tallados
que convergieron a un receptáculo central. No necesitaba ser un antropólogo para reconocer un altar de sacrificio. Alrededor del altar, dispuesto en un círculo perfecto, había 12 columnas de piedra con los mismos símbolos del túnel, pero mucho más elaborado. El piso tenía una capa delgada de polvo rojo que, al examinar más de cerca, parecía óxido de hierro. O al menos eso es lo que esperaba. La cámara tenía 5 túneles adicionales, todos saliendo radialmente como los dedos de una mano. Mientras contemplaba cuál exploraba primero, escuché algo. Un sonido bajo y rítmico, como un tambor distante. Inicialmente, pensé que era el eco del agua que goteaba en algún lugar de la cueva, pero el ritmo era demasiado regular, casi deliberado. Decidí seguir el túnel de donde parecía provenir el sonido. A medida que avanzaba, los símbolos en las paredes eran más densos y los canales tallados en el piso más profundo, como si hubieran sido usados por el flujo constante de algún líquido. El sonido también era más claro. Definitivamente no estaba goteando agua. Fue un ritmo rítmico, seguido de algo que parecía casi una canción. Después de unos 200 metros, el túnel se amplió en otra cámara, más pequeña que la primera, pero mucho más inquietante. En las paredes había lo que solo puedo describir como representaciones de rituales. Figuras humanoides alrededor de un altar similar al de la cámara anterior. Pero estas figuras tenían cabezas alargadas y extremidades desproporcionadas. Por encima de ellos, algo con alas fue retratado prominentemente. No un ángel, definitivamente no es un ángel. En el centro de esta cámara había otro altar, pero este tenía algo diferente. Me acerqué con cautela, iluminando cada detalle. En la parte superior había marcas oscuras recientes, y alrededor de la base, objetos que no pertenecían a una cueva prehistórica. Velas derretidas, plumas, huesos pequeños que parecían animales, y, más inquietantes, que parecían ser una fotografía parcialmente quemada. Al examinar estos elementos, el sonido rítmico se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Sentí el aire más pesado, como si la cueva misma estuviera conteniendo la respiración. Mi linterna parpadeó, 2 veces, y luego, por un segundo terrible, borró por completo. En mi inocencia, ese momento de la oscuridad total, escuché un susurro, no un eco, no el viento. Un susurro claramente articulado, aunque en un idioma no reconocí. Cuando mi luz regresó, un segundo después, estaba solo, pero con la innegable sensación de que algo había estado muy cerca de mí. Con las manos temblorosas, encendí mi radio para contactar al señor Whittaker en la superficie. Solo estática respondida. Decidí que era hora de irme y volver con un equipo completo. Cuando me volví para regresar a través del túnel, noté algo que no había notado antes. Huellas en el polvo del suelo. Huellas humanas recientes que no eran mías. Alguien, o algo, había estado allí recientemente. Y peor, las huellas no fueron a la salida. Venían de los túneles más profundos y desaparecieron en la dirección en la que había entrado. El camino de regreso era una adrenalina y el miedo. En algún momento, escuché el sonido del movimiento detrás de mí. Algo se arrastra rápidamente, a través de los túneles. No miré hacia atrás, no me detuve. Cuando finalmente salí de la entrada, el sol de la tarde casi me cegó. El señor Whittaker estaba sentado en una piedra cercana con una expresión extraña. «Estuviste allí hace casi 5 horas», dijo, revisando su reloj. «Imposible. Mi propio reloj mostró que había pasado menos de 2 horas en la cueva». Cuando expliqué lo que había encontrado, su rostro palideció. «Es por eso que esa parte de la propiedad nunca se ha desarrollado», finalmente confesó. «Mi abuelo encontró esa entrada en la década de 1930. Después de entrar allí, nunca fue lo mismo». Dijo que anotaron. ¿Ellos quién?, pregunté, todavía tratando de racionalizar todo lo que había presenciado. Los que vinieron antes, los que todavía están allí. Dijo que no están muertos, solo esperando. El señor Whittaker luego levantó la manga de su camisa, revelando una marca dentro del antebrazo, una espiral rodeada de símbolos idénticos a los que había visto en las paredes de la cueva. «Una vez que te conocen, nunca estás realmente solo», dijo, descargando su manga. «Pensé que eran solo las divagaciones de un anciano,
hasta que la gente comenzó a desaparecer. Luego me contó sobre las 3 desapariciones en los últimos 50 años. Exploradores aficionados, estudiantes universitarios, que se aventuraron en la propiedad sin permiso y nunca fueron vistos nuevamente. Las búsquedas oficiales nunca dieron nada porque la entrada estaba bien oculta, y el señor Whittaker, siguiendo las instrucciones de su abuelo, nunca reveló su existencia. Mi abuelo dijo que recolectan personas, continuó, para los rituales, alimentar algo que vive mucho, mucho más profundo de lo que nadie ya ha logrado oír. Mientras hablaba, noté algo en el piso cerca de la entrada de la cueva. Salían huellas, que no eran mías. Huellas que terminaron abruptamente después de Sesame, unos pocos metros, como si el que las hubiera hecho simplemente desapareciera en el aire. El señor Whittaker siguió mi mirada y asintió severamente. A veces salen de noche, nunca se van de la entrada. Es como... no pueden. Informé a las autoridades sobre el descubrimiento, obviamente omitiendo los detalles más fantásticos. Un equipo de la universidad local vino a investigar, clasificando el sitio como un posible sitio ceremonial prehistórico. La entrada fue sellada para preservación. El informe oficial mencionó solo artefactos de significado cultural y posible área de rituales indígenas. Lo que no entró en el informe fue lo que sucedió la noche anterior a la llegada del equipo arqueológico. Me quedaba en un pequeño hotel en Austin, revisando mis notas y fotos. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con la sensación de ser observado. En la esquina de la habitación, parcialmente oculta en las sombras, había una figura, demasiado alta para ser humano, demasiado delgado, con miembros largos y desproporcionados, al igual que las figuras representadas en las paredes de la cueva. Ella no se movió, no habló, solo notado. Cuando finalmente logré mover y encender la luz, no había nada allí, pero en el espejo del baño, escrito con lo que parecía ser el barro rojo, era uno de los símbolos que había fotografiado en la cueva. A la mañana siguiente descubrí una marca en mi antebrazo, la misma espiral que el señor Whittaker me había mostrado. Más tarde, un médico me aseguró que era solo una reacción alérgica inusual, probablemente a algo que contacté en la cueva. Desde entonces, tengo sueños. Sueños de túneles que descienden mucho más profundamente de lo que exploro. De enormes cámaras donde las multitudes se reúnen alrededor de los altares. Algo gigantesco que se mueve en la oscuridad más profunda. Algo que es demasiado viejo para tener un nombre. Y a veces, tarde en la noche, cuando estoy solo, escucho eso de nuevo. Dicen palabras que no entiendo, pero de alguna manera lo entiendo. Me están llamando, diciendo que tengo un lugar reservado en el altar, que soy parte de algo más grande y mayor que la humanidad misma. Por eso cambié a Austin. Por eso cambié mi carrera. Pero algunas noches como esta, te estoy contando esta historia, siento un impulso casi irresistible para regresar, para descender esos túneles nuevamente y vaya al final para ver lo que está esperando en las profundidades. Porque ahora lo sé, la entrada no fue sellada para mantener a la gente fuera. Fue sellado para mantener algo adentro, algo que ocasionalmente puede encontrar una manera de salir y marcar los que elija. La llamada que nadie responde por Janet Caldwell. Nací y crecí en Austin, Texas, y siempre tuve una relación complicada con las cuevas locales. Mi padre era un guía turístico en las cuevas de Longhorn cuando era niño, así que crecí explorando las partes seguras de ese mundo subterráneo. Siempre nos advirtió, para mí y mis hermanos, nunca para aventurarnos más allá de las áreas designadas para los turistas. Las cuevas son mucho más largas de lo que la gente imagina, dijo, y algunos lugares son peligrosos no solo para el riesgo de colapso, sino por otras razones. Cuando preguntamos qué razones, cambió el tema. En la adolescencia, como cualquier rebelde sin causa, comencé a estar interesado en lo que estaba prohibido. Junto con algunos amigos de la escuela, comencé a explorar los boletos oficiales de la cueva, siempre los fines de semana cuando la vigilancia era más pequeña. Fue en una de estas exploraciones en 2018 que tuve mi primera experiencia con lo que ahora llamo la llamada. Teníamos 5 años. Yo, mi mejor amiga Claire, su novio Ethan y 2 chicos del equipo de natación, Marcus y Dylan. Equipados con linternas, cascos improvisados y mucha audacia juvenil,
Pasamos por una grieta en la roca que estaba a casi un kilómetro de la entrada principal de las cuevas de Longhorn. La fisura condujo a un túnel estrecho que se abrió en varias cámaras conectadas. Estábamos en territorio inexplorado, al menos para nosotros, y la emoción del descubrimiento nos impulsó más y más. Después de aproximadamente una hora de exploración, llegamos a una cámara más grande con un pequeño lago subterráneo de agua cristalina. Vamos a detener aquí y comer algo, sugirió Claire, abriendo su mochila para obtener los bocadillos que habíamos traído. Mientras comíamos, sentados alrededor de nuestras linternas como un fuego, comenzamos a escuchar algo extraño, un sonido, que inicialmente confundimos con el eco de gotear agua, pero que gradualmente demostramos de manera diferente. Era demasiado rítmico, casi como música. ¿Estás escuchando esto?, yo pregunté. Los otros asintieron, de repente en serio. Parece venir, dijo Marcus, señalando un pasaje estrecho en la parte posterior de la cámara que no habíamos notado antes. El sonido era hipnotizante, una especie de canción baja, acompañada de una percusión que parecía ser hueca, tal vez huesas o madera. No había palabras distinguibles, solo una melodía que, cuanto más escuchamos, más familiarizado parecía. Debe ser el sistema de sonido en el área turística, sugirió Ethan, pero todos sabíamos que estábamos demasiado lejos del área pública para ser posibles. Comprobemos, dijo Dylan, ya levantándose. Algo en mí gritó que no fuera, que volviera de inmediato, pero la curiosidad adolescente es una fuerza poderosa. Seguimos el pasaje estrecho, que se inclinó en un ángulo incómodo. El sonido se hizo más claro con cada paso. Después de unos 10 minutos de difícil caminar, el pasaje se abrió en otra cámara. Esto claramente antinatural. Las paredes eran muy regulares, casi perfectamente circulares y cubiertas con símbolos tallados en la roca. En el centro había lo que parecía ser un altar de piedra con canales que convergieron a un agujero central. Y fue allí, congelado en 1900, la entrada de esa cámara, que vimos algo que nunca olvidaré. Una figura encapuchada, de vuelta a nosotros, balanceando lentamente mientras cantamos esa canción hipnótica. Alrededor del altar, dispuesto en un círculo, había objetos que inicialmente no pudimos identificar en la luz tenue. Claire fue la primera en darse cuenta. Estas son fotografías de personas. Y de hecho, estaban docenas de fotografías dispersas en un patrón circular, algunas claramente viejas, blancas y negras, algunas más nuevas, coloridas y claras. Reconocí algunas caras. Personas desaparecidas cuyos casos habían sido reportados a lo largo de los años. En 1900, Austin, la figura encapuchada, dejó de cantar abruptamente. Se volvió lentamente hacia nosotros, pero donde debería estar una cara, solo había oscuridad debajo del capó. Un frío sobrenatural llenó la cámara. Sus nombres ya son conocidos, dijo la figura en una voz que parecía provenir de todos los lados simultáneamente. Escuchaste la llamada. Ahora está marcado. Marcus fue el primero en reaccionar, volviendo a través del túnel. Los otros lo siguieron de inmediato, pero estaba paralizado, hipnotizado por esa oscuridad debajo del capó. La figura levantó un brazo esquelético hacia mí, y pude ver claramente una marca en su muñeca, una espiral rodeada de símbolos extraños. ¡Janet! El grito de Claire me sacó del trance y corrió para unirse a los demás. Nuestro escape desesperado por la cueva es un borrón en mi memoria. Solo recuerdo que emergemos a la luz del día, jadeando y aterrorizado, jurando nunca decirle a nadie lo que hemos visto. También prometemos nunca volver a ese lugar. Pero el verdadero miedo comenzó una semana después. Fue entonces cuando Dylan no apareció en la escuela. Sus padres informaron su desaparición, diciendo que había salido a correr el día anterior y nunca regresó. Las búsquedas se extendieron durante semanas, pero nunca fue encontrado. Un mes después, fue el turno de Marcus. Simplemente no regresó a casa después del entrenamiento de natación. Su automóvil fue encontrado en el estacionamiento de la escuela, encerrado con su mochila y su teléfono celular todavía adentro. Claire, Ethan y yo comenzamos a desesperarse. Los tres desarrollamos la misma marca en nuestras muñecas, la espiral que vimos en el brazo de la figura encapuchada. Y todas las noches, comenzamos a escuchar esa canción en nuestros sueños, llamándonos de regreso a la cueva. Claire fue la
siguiente. Sus padres la encontraron caminando por un sonrojo por las calles a las 3 a.m., dirigiéndose hacia las cuevas. Después de eso, instalaron alarmas en todas las puertas y ventanas de la casa. 2 semanas después, desapareció de su habitación en el segundo piso. La ventana estaba intacta, las alarmas no dispararon. Simplemente se fue. Ethan y yo éramos paranoicos. Comenzamos a hacer una investigación desesperada sobre los símbolos que vimos en la cueva, sobre rituales antiguos, sobre la historia de las desapariciones en Austin. Hemos encontrado menciones de una secta que habría existido en la región desde antes de la colonización europea. Los adoradores de algo que llamaron lo que esperan en las profundidades. Según los pocos registros que encontramos, creían que alimentar a esta entidad con sacrificios humanos aseguraría la prosperidad y la longevidad para sí mismos. Ethan desapareció 3 meses después de nuestra exploración a la cueva. Debería ser el siguiente. De desesperación, les conté todo a mis padres. Les mostré la marca en mi muñeca. Para mi sorpresa, mi padre no parecía sorprendido. Él enrolló su propia manga, revelando la misma marca. ¿Por qué crees que siempre te advertí sobre las cuevas?, dijo, lágrimas en sus ojos. También los escuché cuando tenía la edad. Me escapé de Austin durante años, pero la llamada siempre me encontraba. Regresé, pensando que podía proteger a mi familia al estar cerca, conociendo al enemigo, pero siempre toman a los que marcan eventualmente. La noche siguiente, mi padre me llevó a una reunión con algunas de las guías más antiguas de las cuevas de Longhorn y otros residentes locales que llevaban la misma marca. Formaron una especie de sociedad secreta, dedicada a contener lo que vivía en las profundidades de las cuevas. No podemos destruirlos, explicó un anciano caballero llamado Gerald. Hemos tratado de sellar cada entrada conocida, pero siempre encuentran una manera. Lo único que podemos hacer es ofrecer un sustituto cuando llaman a uno de nosotros. ¿Sustituto?, pregunté, horrorizado. Animales, aclaró mi padre rápidamente. Ofrecemos animales en lugar de personas. No es ideal, pero disminuye su hambre, ralentiza la llamada. Desde entonces, vivo con este secreto. Con cada luna nueva, acompaño a mi padre y los demás, marcados en una de las entradas selladas de las cuevas. Dejamos nuestras ofrendas, generalmente cabras u ovejas, y renovamos los símbolos protectores que ayudan a contener lo que está ahí abajo. La llamada todavía viene en mis sueños, pero ahora más débil. La marca en mi muñeca a veces arde, especialmente cuando estoy cerca de las cuevas, o cuando alguien nuevo está marcado. Parece que todos estamos conectados de alguna manera. Sé que algún día la entidad en las profundidades se cansará de nuestros sustitutos. Cuando esto sucede, me temo no solo a los marcados, sino que todo Austin puede estar en peligro. Así que comparto esta historia, para advertir, para grabar lo que sé, si algún día también desaparezco, y suplicar, si escuchas una canción extraña proveniente de las profundidades de cualquier cueva, si sientes un impulso inexplicable de los siguientes túneles desconocidos, resistir. Regresa a la luz, porque una vez que escuchas la llamada, ellos saben tu nombre, y son muy pacientes. Pensamientos finales. Las profundidades de la Tierra siempre han albergado misterios que desafían nuestra comprensión. Lugares como las cuevas de Longhorn nos recuerdan que, por mucho que creamos que dominar este planeta, hay rincones en los que solo somos visitantes, y visitantes que no siempre son bienvenidos. Las historias que escuchamos hoy pueden ser difíciles de creer para algunos, pero aquellos que ya han sentido la presencia de algo indescriptible en la oscuridad, saben que hay verdades que la ciencia aún no puede explicar. Si alguna vez se ha sentido observado en la oscuridad, escuché llamadas que nadie más notó, o encontró marcas inexplicables en su cuerpo después de visitar lugares antiguos, sabiendo que no estás solo. Comparte tu historia con nosotros. A veces, el primer paso para comprender lo inexplicable es admitir que existe. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras de Austin. Si estas historias tocaron algo en usted, si han causado baches de ganso o recuerdos excitados de sus propias experiencias inexplicables, considere suscribirse a nuestro canal para obtener más informes de los misterios que habitan los lugares que creemos saber. Recuerde, la oscuridad siempre está al acecho, esperando a aquellos que se aventuran demasiado lejos. Hasta nuestra próxima reunión en la sombra, mantén la luz.
porque a veces, lo que nos observa desde la oscuridad, está esperando que salga la última luz.